¿Qué tal? Es un gusto que estén en sintonía de 100% Noticias, el canal El Original. Les saluda Lucía Pineda Uguau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Bueno, y cuando inició la crisis en Nicaragua, desde el 18 de abril, la represión de parte del gobierno sandinista, pues esto cayó como un balde de agua fría, ¿verdad? Dentro de medios oficialistas. ¿Qué hacer, por ejemplo, en esta cobertura? ¿Cuáles son las orientaciones que se le dieron en su momento a los periodistas oficialistas para contar o no contar todo lo que estaba ocurriendo en Nicaragua? Tengo como invitado pues a Carlos Michael Espinosa. Él es periodista, estuvo 9 años en el 19 Digital, que es un portal de noticias oficialista y donde se informa pues todas las actividades de gobierno. Carlos Michael Espinosa pues estuvo cubriendo pues parte de la crisis al inicio, luego pues en un examen pues de conciencia, él pues decidió renunciar del 19 Digital. Recientemente pues él dio declaraciones también al diario La Prensa, donde pues él mencionaba de que se sentía cómplice de Ortega Murillo, y es eso, ¿verdad? Examen allá desde adentro, de que no podía estar diciendo, pues prácticamente informando con mentiras, o tal vez obviando situaciones que se estaban dando en el momento. Gracias por estar con nosotros vía Skype. Él ahora está en el exilio, está en Costa Rica, entiendo, Carlos Michael Espinosa, que estuvo pues y renunció a un medio oficialista para no seguir siendo cómplice de la familia gobernante. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, y queríamos que nos comentaras pues un poco cómo se vivieron los primeros momentos y cómo es estar dentro de el periodismo oficialista. O sea, les dicen que obvien cosas. ¿Cómo es la línea? O sea, no mentir. O sea, te quiero preguntar, o sea, les dicen, o sea, esta es la realidad, pero nosotros la vamos a contar así, de esta forma, pues. Así mataron a Alvarito Conrado, pero nosotros vamos a decir que fue de otra forma, o simplemente no se toca el tema. Te pregunto. Bienvenido. Buenos días, Lucía, mucho gusto hablar con vos. Pues efectivamente yo trabajé 9 años y medio en el 19 Digital, y pues, ¿cómo explicarte? En abril hay un corte en la línea editorial porque pasamos de la omisión a mentir abiertamente, pues, y algo en lo que yo no estaba de acuerdo. Creo que en abril, el 18 de abril, hay un rompimiento de una línea editorial que se había manejado desde el inicio del gobierno, que era omitir, pero no llegábamos a la mentira abierta. Sin embargo, con el inicio ya de la crisis, con las golpizas a las personas que protestaron contra la reforma al Seguro Social, y luego el ataque y la complicidad de la policía, nosotros empezamos a mentir abiertamente, y eran cosas que nosotros la veíamos como periodistas y estábamos conscientes de ello. Entonces, en ese momento, nosotros como periodistas empezamos a cuestionar la línea editorial. Algunos se acoplaron a esa línea, sin embargo, muchos desde abril empezamos a ser críticos de esa línea, hasta que en mi caso ocurre la masacre del 30, perdón, la masacre del 30 de mayo, el día de la Marcha de las Madres. Eso me golpeó bastante, y también la otra masacre que me golpeó bastante fuerte fue la del barrio Carlos Marx, que queman a toda una familia. Y también ocurre que veo cómo tergiversamos las cosas y cómo mentimos. Entonces, es ahí cuando yo digo, ya no puedo, y
y decido renunciar. Llego el lunes. La masacre del barrio Carlos Marx fue un sábado por la mañana. Creo que todos recordamos esa fecha. Y yo ese mismo día empiezo a hacer mi carta de renuncia y el lunes la pongo y el martes me la aceptan y me retiro, pues. Allá adentro, pues, o sea, vos hablas de que se comenzó como a cuestionar la línea editorial. Realmente, pues, el periodista que está claro que tienen una línea oficialista, hay oportunidad de cuestionar esa línea editorial en decir, mira, no podemos mentir, o sea, están los hechos, están claros, pero pueden decir eso, mira, pero es que están claros No que lo quién sé. mató, No, que no, quién no, mató no, a no, quién, que no podemos mentir. O sea, te pregunto esto para la audiencia, claridad de la audiencia. Ok, mira, la persona que cuestiona es mal vista dentro de los medios de la familia Ortega Murillo. Ahí no puedes cuestionar. En mi caso, yo sí lo hacía y hablaba abiertamente que no estaba de acuerdo en varias cosas. Por ejemplo, los ataques al obispo, en especial a Monseñor Báez. Para mí era vergonzoso. Por ejemplo, las cosas que se le decían, cómo se pagan algunos PAC que eran falsos. Yo le vi PAC a un montón de gente. Evidentemente eran PAC falsos. Entonces, a mí no me gustó trabajar de esa manera tan baja, porque realmente habían bajezas, vulgaridades. Yo una vez, creo que se lo dije a Eduardo, al periodista de la prensa, un gran amigo, y pues yo le dije a muchos compañeros, no nos metamos a discutir, no nos metamos a pelear con los sacerdotes, con los curas, porque a que se mete a pelear con los curas sale perdiendo, y esta guerra la tenemos perdida si empezamos a pelear con los curas. Y creo que fue evidente cómo la gente, simpatizantes sandinistas, católicos, cómo se nos voltearon a nosotros. Nosotros íbamos, por ejemplo, a los mercados, a las calles, a los barrios, a dar cobertura. ¿Y qué es lo que nos decía la gente? Mentiroso, tapudo, disculpa, pero así nos decían, tapudos nos decían a los periodistas oficialistas. Y es que evidentemente la gente estaba viendo una realidad y nosotros estábamos presentando otra. La gente estaba viendo los muertos, estaba viendo a paramilitares atacar a otros civiles, estaba viendo a la policía como cómplices de esos paramilitares e inclusive asesinando a personas, y nosotros no lo presentábamos de esa manera. Por eso es que te digo que hay un rompimiento de la omisión que hicimos durante 11 años a mentir abiertamente a la población. Y ahí es donde hay un corte entre muchas personas que apoyaban al Frente Sandinista y nos recibían muy bien en los barrios, nos recibían muy bien en los mercados y pues nos empezaron a tratar bastante mal. Inclusive a mí me daba lástima muchos de los compañeros que andaban en las calles dando cobertura, cómo llegaban contando el trato que recibían por parte de la población. Eran ofensas bien fuertes. Muchas veces los golpearon, porque la gente estaba completamente indignada. El hecho, como vos decís, que, bueno, antes omitían cosas, pues no mentían, omitís y no mentís. Pero desde que comenzaron, según tus palabras, a mentir en los medios oficialistas, pues la reacción de la población cambió, recibieron repudio por parte de la población. ¿Cómo lo sentía el periodista desde adentro? Pues, ¿qué decía? Pues, porque total, pues todos seres humanos, somos seres humanos, y te quiebra, por ejemplo, que alguien que te recibía bien, por ejemplo, como vos decís, en los mercados creo que los miramos eso, y no le creían, pues no querían ver a medios oficialistas, pues en el comienzo de esta crisis. ¿Cómo los quiebras y cuál es el sentimiento del periodista actual, pues oficialista?
era bien duro y creo que continúa siendo bien duro llegar a un lugar donde la gente no te aprecia. Porque yo vi a muchos compañeros llorar en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, los compañeros se quejaban. No sé qué, creo que muchos vimos el caso, creo que se llama Gretel Gutiérrez, de Canal 8. Era una turba completa de personas que la siguieron a ella y a su camarógrafo cuando fue a un barrio, creo que fue en San Judas, y fue triste ver cómo la trataron. A mí me golpeó ver eso, pero también me golpeaba ver cómo algunos periodistas actuaban de manera insensible ante muerte. El caso de Alvarito, creo que todos hemos visto en las redes sociales como personas afines al gobierno, periodistas del gobierno, gente que maneja las redes del gobierno, han hablado pestes de ese niño que está muerto. A ese niño lo mataron y todos sabemos cómo lo mataron y sabemos quiénes lo mataron. Entonces a mí me indignaba eso. Una persona que llegó a justificar la muerte de Álvaro, periodista, y yo le reclamé diciendo, da lástima, pero ¿qué andaba haciendo ahí? Otras cosas que empezaban a sacar, pues, de que el niño era un vago, que el niño era esto. No, hombre, era un niño que se sintió ese sentimiento patrio, se sintió envuelto en esa vorágine de insatisfacción nacional, porque no podemos negar, aunque desde el gobierno se diga que hay terrorismo, que hay un intento de golpe de Estado, eso es falso. Yo he platicado con muchas personas durante estuve allí y posteriormente, y no hay nada de golpe de Estado. Eso es falso. Eso es parte de una retórica. Eso hasta cierto momento se importó, se importó que ese argumento de Venezuela, porque vino periodistas de Venezuela a darnos unos talleres que no eran muy buenos, pero y a decirnos de eso de golpe suave, cosas así, pero la realidad de Nicaragua era completamente diferente. En Nicaragua había algo que se venía gestando, era una insatisfacción. Vos no podías salir a la calle a protestar, no podías decir nada porque ya eras mal visto. Te mandaban primero a las turbas y a partir de abril ya no te mandaron turbas, gente a golpearte, gente de la JS, ya enviaron a matarte. Y creo que eso es algo que nadie, ni los mismos militantes sandinistas lo aceptaron, la mayoría. Una muy buena parte, no sé si la mayoría de los militantes sandinistas no están de acuerdo, creo que la última encuesta así lo dicen, no están de acuerdo con que se le llame terrorista a la gente que estuvo en los tranques, con que se le llame terrorista a la gente que protesta. Es un derecho constitucional y se violó, y hubo una reacción lógica de la gente que sintió que ya no podía seguir soportando eso. Se había soportado durante 11 años y tenía que haber un acabose. Carlos, ¿cuál fue la reacción del gobierno, verdad? Vos que estuviste ahí adentro en los primeros meses de la crisis, cuando vos relatabas ahí que se montaron prácticamente los saqueos y se orientó a la militancia del partido a realizar dicho saqueo. ¿Cuál era la reacción cuando vos veías que después la gente no creía que era el pueblo espontáneo que iba a saquear, sino que era una orientación partidaria? ¿Cómo lo tomaban? O sea, cuando la gente no te crea al montaje, ¿cómo lo tomaban? Mira, no te voy a mentir. En un principio, cuando empezaron los saqueos, yo creí que era la gente. Creí y estaba ciego. Yo pensaba que era la gente que protestaba en contra del gobierno la que estaba saqueando esos comercios. Sin embargo, tenía contacto con algunas personas y esas personas me empezaron a decir que
no había tales saqueos de opositores, de personas que protestaban. Y también ocurrió que muchas veces llevaban compañeros a ver los saqueos y todavía no se estaban efectuando esos saqueos. Inclusive hay grupos de WhatsApp de medios oficiales, no sé si todavía continúen, donde hubo dos, tres casos donde algunos compañeros que andaban dando esas coberturas dijeron que no estaba el saqueo todavía. Entonces ahí empecé a sospechar pues de que lo que yo creía en un inicio pues no se ajustaba a la realidad. Y poco a poco, inclusive hablé con un periodista, varón, después de esos saqueos, y él me dijo, loco, está sospechoso esto. Hablé por teléfono con él, no es del 19, por si acaso. Me dijo, está sospechoso esto por esto. Entonces, no sé, para mí fue algo bastante burdo, porque inclusive yo fui a los barrios cercanos, al lugar donde yo trabajaba, y hablé con la gente, y la gente me dijo, porque yo vine y le planteé a la gente lo que estaba sucediendo, y me dijo, no hijo, me dice un señor, no hijo, no es así, quienes están saqueando esos comercios aquí por la Oriental, y quienes saqueando esas tiendas son personas del CPC, son gente de la JS, inclusive me mencionaron nombres. Y no era gente que estaba protestando en contra del gobierno, eran ciudadanos corrientes. Por otro lado, se dijo que iban grupos de gente armada de la oposición que iban a ir a atacar barrios donde viven personas eminentemente sandinistas. Por ejemplo, Valle Sandino, que queda en la carretera Nueva León. Es un reparto donde vive mucha gente sandinista, donde viven muchos periodistas sandinistas, pero yo le pregunté a una persona, hombre, ¿cómo saben que van para allá si ni siquiera, no sé, no hay convoy, no veo nada? Yo no siento que esto sea como una insurrección así armada, donde hayan gente que esté en vehículos, que estén arrinconando a la policía. No, simplemente hay enfrentamientos callejeros, pero no siento pues de que estemos llegando a ese extremo. No me contestó, además se me quedó callado. Y hay más casos, hay más casos. En mayo se presentaron, creo que todos somos testigos de las Rosas de Guadalupe. Creo que eso era bastante burdo pues. A nadie se podía engañar de esa manera. Yo mismo me reía de eso. Por ejemplo, se daban secuestro de bus, la quema del Distrito 6, entonces todo eso, lo que vos me estás diciendo es que era pues montado por el propio partido, pues, y la gente después luego se comenzaba a burlar en las redes que no pudieron hacer como bien el drama. Sí. Lo de la ruta, ¿en qué ruta iba? Creo que fue el 7 de mayo. Pues esas personas, yo no, la verdad que en un principio yo creí que eran los muchachos de la UPOLI. Sin embargo, con el paso del día, al revisar bien las imágenes, los videos, la famosa señora ahí que no sabía en qué ruta iban, y ahí me voy dando cuenta que la gente que participó en esa pequeña novela pues eran trabajadores de la alcaldía y que no tenían nada que andar haciendo a esa hora. Pues, y otra persona que inclusive que prefiero reservar nombre, que me dijo de que se fue un montaje y me dice, no quedó mal. Y posteriormente, no sé si te acordás, que hubo un grupo del Frente Sandinista que protestó o hizo un pequeño plantón en la rotonda de la Virgen, ahí por el distrito 6 del Frente Sandinista. Pues, ¿qué fue lo que vimos ahí? Un grupo de pandilleros atacar a esas personas. Sin embargo, se vio que fue un montaje, pues. Cuando un periodista de Canal Q
un periodista que realmente habló peste de mí, y cuando estaba ahí me llamó Gallo Gallina, porque yo no me enfrentaba a, a atacar a gente con la que no tenía nada, pues no sentía la necesidad de atacar a gente que simplemente defendía, eh, por ejemplo, a Monseñor Báez. Yo no siento que Monseñor Báez atacara al gobierno sin razón. Bueno, pero resulta que ese periodista le pregunta a un poblador que sobre ese ataque viene el señor y saca y le muestra una bomba de la policía y le dice, una bomba lacrimógena de la policía, pues son los mismos que están atacando, inclusive le da a entender que es la policía. ¿Y qué pasa ahí? Hay un corte. Y no sé si vos viste que estaban, como decimos en Nicaragua, de quinta y cuarta, no sé, estaban tan cerca en ese enfrentamiento y no sé cómo no hubo ni siquiera herido. Creo que una persona herida, pero se estaban atacando a balazos, a morterazos. No, hombre, y siempre la policía ha defendido al Frente Sandinista. En ese caso, ¿no viste lo que pasó? Habían cosas bien burdas, bien burdas. La verdad que no, la gente no se la creyó y yo tampoco me la creí. ¿Te diste cuenta de infiltrados en marcha, en ataque, o que promovían estos infiltrados algún tipo pues de ataque? ¿Te diste cuenta de eso, verdad? Sí, Te pregunto. sí, mira Lucía, hay cosas que prefiero guardármelas. Como te digo, en los grupos de odio, yo le llamo grupos de odio, esos grupos de WhatsApp, de periodistas, oficialistas, mucha gente es bien reservada. Sin embargo, hay gente que son verdaderos trogloditas, que estilan odio. Esa palabra plomo, que la detesto desde que le escuché un 21, perdón, creo un 20 de abril. Esa palabra es recurrente, es recurrente. Y pues, sí, efectivamente. Mira, creo que al principio de la entrevista te hablaba sobre la Marcha de las Madres. Ese día yo salí temprano, me fui para mi casa, vi la gran manifestación ciudadana, era enorme eso, era enorme. ¿Y cuál es mi susto? Cuando llego a mi casa y al rato veo que la están atacando. Pero día antes yo vi y muchas personas vieron, creo que todos nos dimos cuenta que en el Estadio Nacional Denis Martínez, ahí estaban apostadas no solamente policías, estaban apostadas gente del Frente Sandinista, gente armada, porque yo lo vi y lo vio muchas personas. Inclusive, cuando se empezó a hablar de francotiradores, ahí en el estadio, no fue el 30 de mayo al momento del ataque a la marcha. Desde antes se hablaba de que ahí había gente armada y que habían francotiradores. Yo te digo, yo no me di cuenta que en el estadio Denis Martínez habían francotiradores por 100% noticias. No me di cuenta que habían francotiradores por la corporación. No me di cuenta que habían francotiradores por la prensa. No, yo me di cuenta que habían francotiradores. Ya te imaginas de dónde vino la información. De adentro. De adentro. Entonces, y pues al momento del ataque, bueno, te lo voy a decir, eso ya estaba preparado. Eso ya estaba preparado. Que en cierto momento hubo un enfrentamiento, sí, pero ¿qué andaba haciendo la gente del Frente Sandinista allí precisamente
por el Estadio Nacional Denis Martínez, si la marcha del Frente Sandinista, la concentración del comandante Daniel, era en la Bolívar. Había suficiente distancia, por ejemplo. Y por otro lado, ¿cómo me explican que el Frente Sandinista haya enviado a gente, no policías, que policías habían armado? Todos los vimos y los vimos usar AK y los vimos usar diferentes armamentos, atacando a la población. Eso lo vimos todos. Pero ¿cómo me explican, por ejemplo, que haya habido un grupo de motorizados, la famosa brigada motorizada del Frente Sandinista, que atacó a esas personas y esa brigada dijeran, gente del Frente Sandinista que iba armada y que llevaban fusiles ACAS? ¿Mm? Por ejemplo, y tengo la prueba. No, y tengo la prueba de que realmente dijeron que iba esa brigada y que iba armada. No, hombre, creo que para mí esa no es la forma de contrarrestar a un grupo opositor. Creemos, a ver, ¿cuántos periodistas que se salieron, verdad, del oficialismo? ¿Cuántos son? Yo conozco tu caso y el de otro muchacho también, no sé si, bueno, y hay otros, ¿verdad? Los muchachos del Canal 2, gente también del 8, pero quienes han revelado cosas, ha sido vos y otro muchacho que estuvo también, entiendo, en el Canal 6. Y si hay otros que podrían hacer lo mismo que vos, Pues salirse a mira, estas alturas. creo, creo que la salida de los medios oficialistas, la salida masiva ya se dio y se dio en abril. Después creo, no sé si salió más gente hasta que salí yo, no sé si salió alguien más, pero a esta altura, yo soy pesimista, nadie más se va a salir porque inclusive gente que yo la apreciaba, gente que yo inclusive me cuesta concebir cómo se expresan ahora, que me ofrecen como a todo el mundo, eh, ahora han cambiado su discurso, es un discurso de odio. Entonces yo la verdad que no creo que haya alguien que quiera salirse ahorita o que pueda salirse, pero más que pueda, porque poder lo haces. Por supuesto, te tenés que arriesgar a que te critiquen al desempleo. El desempleo es algo duro, pero creo que no, ya la gente ya se acopló al discurso. Como dicen, mueren con las botas puestas en todo del nihilismo. Yo soy pesimista, porque después de las muertes que hemos visto, después de niños quemados, niños que le meten un balazo en la cabeza, como sucedió el 23 de junio, Taylor Lorillo, que inclusive hubo un video ahí que se hizo, un montaje que nadie se lo creyó. Creo que después de eso, si no te salías, ya no te salías ahora. Siento la oportunidad de decirle a alguno de los tus jefes, ¿verdad? Alguno de tus jefes o tal vez a alguno de los hijos de la pareja presidencial, que son los que tienen tal vez más contacto, o no sé si con doña Rosario, ¿tuviste algún momento en que la oportunidad de decirle las cosas no las estamos haciendo bien? O sea, no podemos mentir. ¿Tuviste la oportunidad de decírsela o no? No, 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 Lucía, mira, sucede lo siguiente. Nosotros somos simples periodistas. En mi caso, yo ya tenía un año de ser editor y poco más de un año de coordinar equipos de fotografía, periodistas, apoyar en la coordinación más que nada. Y por tanto, yo no llegaba a eso, a exponerle a mi jefa o algún superior, a plantearle cosas de cómo nos sentíamos,
que en las cosas que no estaba de acuerdo. La verdad que no, es que cuando estás ahí, creo que, ¿para qué vas a plantear esas cosas? Hay un consejo de comunicación al que no pertenecemos periodistas, sino que pertenecen nuestros directores, los jefes de prensa, que son los que manejan eso. ¿Con quién? Pues con los hijos de la compañera, con la compañera Rosario, que ellos manejan la política editorial que se va a manejar, cómo se va a abordar cierto aspecto. Por ejemplo, la reforma al Seguro Social. A nosotros nada más se nos bajaron las directrices como periodistas, pero que nosotros íbamos a plantear ahí y decir que mejor de esta forma. No, 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 no. Y tampoco, vos sabés que, por ejemplo, hablar con la compañía Rosario, no. En primer lugar, no es fácil eh, acceder a ella, y pues todos conocemos la personalidad de, de Rosario. Yo en algunas ocasiones nunca tuve la oportunidad de hablar con ella, de plantearle cosas, pues porque yo me encargaba de trabajar discursos, me encargaba de trabajar los discursos del comandante, de la compañera, desde la oficina, pues. Y muy pocas veces fui ahí a esas conferencias. Ajá, sí. Óyeme, ¿quién daba las órdenes? ¿Quién dio las órdenes? ¿Qué conocimiento tenés vos, verdad? De hacer esas quemas, como vos mencionabas lo del Distrito 6 de la alcaldía, lo de el Pues secuestro del bus, o sea, ¿quién? O sea, si tenés que nombrar a alguien o a quiénes nombrarías vos? no, 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 yo no puedo acusar directamente a una persona. Por ejemplo, se habla de Fidel Moreno, se habla, pero no, 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 yo no puedo señalar directamente a Fidel Moreno porque yo no trabajaba en ese ámbito. Mi ámbito era. Lo de la casa del Carlos Marx. No, no, tampoco puedo acusar directamente a una persona. Yo lo que te puedo decir que la quema del barrio Carlos Marx no lo hicieron personas opositoras, no lo hizo la gente que estaba en las barricadas. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente del Frente Sandinista, a mí me dijo ese mismo día, ¿sabes quiénes lo hicimos? Me imagino, le digo. Ajá, ¿quién? No sé, le digo, a ver, yo me imagino quiénes son por lo que veo en las imágenes. Nosotros, me dice. Y gente que vive ahí cerca, gente, es más, que todavía están ahí dentro del Frente Sandinista, que pues para mí fue duro eso. Y como te digo, he repasado todas esas imágenes y he hablado con tanta gente y todos coinciden que fue la policía la que no les permitió salir a auxiliar a esas personas. Entonces, sacarlo por conclusión. Creo que todo el mundo puede sacar por conclusión qué es lo que pasó en los diferentes casos. Y yo no estoy negando de que todo lo que ha pasado en Nicaragua es culpa del Frente Sandinista. No, hay quemas que las realizó la gente que estaba indignada en contra del Frente Sandinista. Todo eso lo vimos y tampoco vamos a negarlo. Pero también hay cosas que la efectuó el Frente Sandinista que, que aún hoy yo no comprendo por qué se hizo. Como agravar más las cosas de lo que estaba haciendo. La salida de esta crisis de un ministro, yo siento que tal vez no iba a ser tan fácil, iba a ser dolorosa, pero no era necesario, o no era necesario sí que llegáramos a más de 500 muertos, a 3.000 heridos, a esta persecución, a que se prohibieran marchas, a que se prohibiera inclusive hablar. Hoy estaba escuchando en un canal
costarricense, al vicecanciller Valdrachinsky, que en Nicaragua no se persigue a la gente por expresar lo que siente. Por favor, hombre. El caso de doña Coquito, por ejemplo, eso es el más reciente. Esta señora aquí, ¿anda un mortero acaso? No, ¿verdad? Anda una bolsa de agua regalándola o vendiéndola. Y conozco un montón de casos que han sido perseguidos, encarcelados, no por andar mortero, sino por expresarse abiertamente en contra del gobierno. Entonces, ¿qué me responde el vicecanciller Badrejewski sobre eso? Con todas Eso no es estas, perseguir a la gente por expresarse de manera diferente. Carlos, con todas estas revelaciones que has hecho, ¿vos has temido por tu vida, has recibido amenazas recientemente? Mira, el asunto de las amenazas, ahorita, recientemente, a partir de la entrevista con la prensa, así directamente, que alguien me haya llamado y decirme, te vamos a hacer eso, lo otro, no. Pero sí ocurrió un caso. ¿Cómo se le va a acercar a alguien, a una persona que es familiar mío? Se le acerca y le dice, mira, vos conocés a este Carlos Michael, es periodista, lo conocés, y le enseñó una foto mía, y fue reciente esta semana, y le dice, ¿lo conoces? Y esa persona le dice, no, no lo conozco. Y pues me enoja pues eso porque es alguien menor de edad. Si tienen algún problema, que no involucren a mi familia. A eso estoy yo. Yo les puedo responder, mi familia no. Y no me gusta que le pregunten eso a mi familia. Si me conocen, mi familia va a decir obviamente que no me conocen. Porque si hay algo, yo fui el que trabajé con el gobierno, nadie más trabajó con el gobierno. Otra cosa, a mi familia es la que le han expresado que me cuide, pero a mí no, porque saben que yo ni les voy a hacer caso a ese tipo de cosas, y si las voy a responder tal y como se debe. Pues yo no tengo miedo. Por ejemplo, las principales amenazas surgieron inmediatamente que yo renuncio. El 19 de junio, a las 4 de la tarde, yo terminé mi relación laboral con el 19 Digital, con el gobierno, con la presidencia, y pues inmediatamente al ratito ya me estaban atacando, inclusive me enviaron mensajes, después me advirtieron que me estaban atacando, hablar cosas falsas, eran cosas vulgares, soeces, cosas en las que yo nunca caí. Y después de eso, inclusive en los famosos grupos de odio de Facebook, de WhatsApp, cuántas cosas no se habló. Inclusive hay uno que todavía lo guardo, los otros ni le hacía caso. Que uno de ellos dijeron que Sandino lo que hubiera hecho conmigo era matarme, porque yo era un traidor. A mí se me ha llamado traidor un montón de veces. Yo no soy traidor. Simplemente terminé mi relación laboral con el gobierno, y creo que los traidores, verdaderos traidores, son los que andan ofreciendo plomo. Los verdaderos traidores son los que el 28 de septiembre prohibieron toda manifestación política en contra del gobierno. Creo que esos sí son traidores. Traidores son todas esas personas de que ofrecen plomo. Y yo inclusive no metería en ese grupo de traidores a muchos policías. Muchos policías no están de acuerdo con eso. Y conozco un montón de gente ahí mismo que trabajan en Managua, en los distritos. Ellos no están de acuerdo y me lo manifestaron a mí, policías. Pero ¿cómo le vas a...? Yo escucho un montón
Yo digo que son tontos. Gente de la oposición que le dicen a un policía, inclusive a un trabajador del Estado, renunciar. Hombre, son policías que tienen deuda, son policías que tienen familia, son trabajadores que a dónde se van a ir a meter. Y vos sabés que trabajarle a la policía, a qué te está arriesgando una vez que vos renunciás. Hombre, si hubiera, yo digo, si grupos opositores plantearan un fondo para ayudarle a esos policías que quieren renunciar, pues créeme, muchos policías renunciarían porque no están de acuerdo con esto. Muchas gracias, Carlos. Carlos Michael Espinosa, él trabajó por 9 años y medio en el portal 19 Digital, que es un medio, ¿verdad?, oficial del gobierno que emite pues todas las noticias del gobierno sandinista. Pues él se hizo un examen de conciencia en los primeros meses de estas protestas, desde el 18 de abril, vio todos los acontecimientos y decidió pues renunciar, porque según él no podía seguir siendo cómplice pues de la represión. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas están disponibles en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo.